¿Qué tal? Un gusto saludarles en esta presentación para el Congreso de Academia Journals Hidalgo 2021, a través de la presentación del trabajo Análisis de afectaciones a la capacidad productiva de planta en el sector de manufactura y clasificación por subsector. Presentan los doctorantes Alejandro Díaz García, Floristela Lunas Hernández, Víctor Alfonso Reyes Larios y Misael Apolinar Rivera Poza. El presente trabajo está basado en escenarios situacionales estadísticos recopilados por el INEGI, de tal manera que pretende proyectar información de la capacidad de planta de los actores productivos que perciben en sus distintos ramos de transformación de materias primas. Cabe resaltar que el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es un ente oficial gubernamental encargado de reportar algunas de las situaciones más importantes en el ramo económico y estadístico en territorio nacional de México. Bien. Al respecto, Gómez, en el 2011, hace mención de que la economía de un país depende en gran medida del desarrollo del sector productivo en el que las empresas están jugando un papel relevante. De su desempeño depende que se genere crecimiento o estancamiento. Por tal razón, la productividad y competitividad es el producto de las formas de realizar el trabajo, la creatividad e ingenio para formular estrategias que puedan permitir a las organizaciones optimizar los recursos, mejorar los costos y posicionarse en el mercado. Bien, ¿cuál es la descripción del método a través del cual se llevó a cabo el análisis para este presente artículo? Los resultados que se están discutiendo aquí son utilizando la encuesta mensual de la industria manufacturera, que por siglas lleva EMIM, y que da cuenta de la percepción del sector durante enero y julio del 2021, que a su vez tiene como finalidad mostrar los impactos directos e indirectos de la capacidad de planta derivados de un cambio en el periodo de tiempo establecido. ¿Cómo se eligió la muestra? Bueno, el tamaño de la muestra total es de 10.447 establecimientos, incluidos los de certeza. Del total de la muestra, 10.080 establecimientos pertenecen a las clases no probabilísticas, mientras que 367 establecimientos a las clases probabilísticas. En estas clases, el tamaño de muestra se obtuvo de manera independiente a través de la expresión para estimar un total con un nivel de confianza del 95%, un error relativo del 10% y una tasa de no respuesta esperada del 15%. Entonces, esta encuesta de la cual estamos mencionando, que es la encuesta mensual para la industria manufacturera, bueno, es una encuesta que se realiza específicamente a las personas encargadas de la industria manufacturera, dan la percepción acerca de la capacidad de planta que están teniendo durante este periodo. Para el estudio se eligió el periodo de análisis de enero y julio, es decir, el comparativo de las respuestas que obtuvimos al respecto. Bien, ¿qué obtuvimos? Nosotros obtuvimos la referencia dada en diferencia porcentual. Este es el total de la industria manufacturera, que para el mes de enero del 2021 marcaba que su capacidad de planta en promedio era el 78.4, de tal manera que en julio ahora su capacidad de planta se ha visto mermada en 77.8, es decir, menos de un punto porcentual. Es una constante, podríamos decir, que sigue todavía el mismo ramo, pero en su mayor parte hemos visto un crecimiento. ¿Cómo lo vamos a analizar? Este es el factor de análisis y de clasificación que se tienen para los estratos de la industria manufacturera. Está dividido por industria de bebida del tabaco, fabricación de insumos textiles y acabados textiles, fabricación de productos textiles, fabricación de prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y piel, industria de la madera, industria del papel, impresión de industrias conexas, fabricación de productos derivados, industria química, industria del plástico y del hule, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, en enero, de acuerdo a la percepción de los representantes de la industria manufacturera, esta era su capacidad de planta,
Para el mes de julio, estos son los datos recopilados a través de la encuesta mensual. De tal manera que, bueno, la diferencia porcentual es la resta aritmética de 77.8 menos 74, perdón, menos 78.4 y así sucesivamente. Estos son los valores. Pero, ¿qué encontramos aquí? Bueno, pues de acuerdo a la percepción de las empresas manufactureras, durante el periodo de estudio la capacidad de planta en promedio, como les mencionaba, disminuyó en menos de un punto porcentual, es decir, menos 0.06. Es decir, el aumento, podemos mencionarlo en este sentido, el aumento de ocio, entendido como los tiempos muertos, cuellos de botella, mantenimientos no contemplados y factores considerados improductivos para las compañías. A esto se refiere. Entonces, podríamos verlo de otra manera, se puede apreciar de manera gráfica en la siguiente diapositiva de qué manera está funcionando esta situación, ¿no? Observamos que aquí está el total de las industrias manufactureras. En la gráfica disminuyó en esta parte. Entonces, la diferencia al interpretar estos valores positivos que ocurren del lado derecho del gráfico se debe entender como el aumento de la productividad por parte de los industriales de la manufactura, de la fabricación de productos, por ejemplo, derivados del petróleo, en un 20%. Esa fue la reactivación. Eh, Llama la atención este número, fue del 20%, fue el mayor 20.6. En su contraparte, las industrias que han empeorado su esperanza de crecimiento y disminución de mermas al interior de la empresa están encabezadas por el sector de la fabricación del equipo de transporte en poco más del 5%, seguido de la industria alimentaria por casi el 4%. Estos resultados en volumen dan cuenta del aumento de eficiencia en el sector manufacturero, a pesar de que tenemos estos cuatro sectores de manera negativa en la lectura de los datos y resultados que arrojan. Podemos observar que en su mayor parte el total de la industria manufacturera ha tenido un crecimiento importante, reflejándose precisamente en la parte de la economía. Bien, ¿de qué manera está afectando esto no solamente en la parte de la ocupación de la industria manufacturera, como decíamos, para la cuestión de las mermas? Bueno, pues esto tiene que ver también con la parte de la reactivación de la economía por el regreso a las actividades económicas que observamos nosotros como mexicanos después de la pandemia. Si ustedes observan, ha habido un crecimiento constante, aproximadamente al finalizar el año 2019 se vio mermado el personal ocupado representado para este año a través de la generación de la activación de la pandemia. Observamos una caída total por allá de los meses de eh, abril, mayo del 2020 y posteriormente, después de la reactivación de las políticas del regreso paulatino a las actividades económicas, bueno, pues hemos visto un avance significativo al respecto. No solamente tiene que ver con la cuestión del personal ocupado en la reactivación de la capacidad de planta con respecto a la disminución de las mermas, como lo mencionábamos hace unos instantes, con relación a los cuellos de botella y todo este tipo de procesos improductivos que tenemos al interior de la industria, sino también con relación al personal ocupado que se ha visto utilizado por este sector. Bien, estos son solamente algunos del resumen del contenido del artículo. Los invitamos a revisarlo de manera extensa a través nuevamente del artículo intitulado Análisis de afectaciones a la capacidad productiva de planta en el sector de manufactura y clasificación por subsector. Agradecemos su atención.